Bueno, el siguiente video muestra la representación geométrica del cuadrado de binomio suma. Para ello, vamos a considerar un cuadrado de lado A más B, el cual está formado por un cuadrado de lado A, dos rectángulos iguales de lados A y B y un cuadrado de lado B. En total, como podemos ver, tenemos 3 cuadrados y 2 rectángulos. Por lo tanto, el área del cuadrado mayor es igual a la suma de las áreas de los dos cuadrados y los dos rectángulos. Para ello, vamos a calcular el área de cada figura. El cuadrado mayor tiene por lado A más B, por lo tanto, su área es A más B al cuadrado. El cuadrado mediano tiene por lado A, por lo tanto, su área es A cuadrado. El cuadrado pequeño tiene por lado B, por lo tanto, su área es B cuadrado. Y los dos rectángulos son de lados A y B, por lo tanto, su área es A por B. Ahora vamos a reemplazar las áreas encontradas en la siguiente expresión, quedando A más B al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado más A por B más A por B. Si nos damos cuenta, acá tenemos términos semejantes. Por lo tanto, queda la siguiente expresión. A más B al cuadrado es igual a A cuadrado más 2 por AB más B al cuadrado. Y esto no es nada más que el desarrollo del cuadrado de binomio suma. Bueno, el siguiente video muestra la representación geométrica del cuadrado de binomio diferencia. Para ello vamos a considerar un cuadrado de lado A que está formado por un cuadrado de lado A menos B, por dos rectángulos iguales de lados A menos B y un cuadrado de lado B. Como podemos observar, en total tenemos 3 cuadrados y 2 rectángulos. Por lo tanto, el área del cuadrado mayor es igual a la suma de las áreas de los dos cuadrados más los dos rectángulos. Para ello vamos a calcular el área de cada figura. El cuadrado mayor tiene por lado A, por lo tanto su área es A al cuadrado. El cuadrado mediano tiene por lado A menos B, por lo tanto su área es A menos B al cuadrado. El cuadrado pequeño tiene por lado B, por lo tanto su área es B al cuadrado. Y los lados de los dos rectángulos son A menos B y B, por lo tanto el área de cada uno de ellos es B por A menos B. Ahora vamos a reemplazar las áreas encontradas en la expresión que tenemos acá, quedando lo siguiente. A al cuadrado es igual a A menos B al cuadrado más B al cuadrado más B por A menos B más B por A menos B. Como podemos observar, acá tenemos términos semejantes, por lo tanto vamos a reducir esta expresión quedando de la siguiente manera. Más 2B por A menos B. Vamos a desarrollar ahora esta multiplicación y esta expresión queda de la siguiente manera. Acá el 2b multiplicó al paréntesis que teníamos anteriormente y nos quedó esta expresión. Nuevamente acá tenemos términos semejantes, reducimos
y nos queda la siguiente expresión. Ahora yo voy a reordenar esto. Voy a dejar el a menos b cuadrado a la derecha y el menos b cuadrado más 2ab van a cambiar al lado izquierdo con signo contrario, quedando la expresión que tenemos acá. Y esta expresión es el desarrollo del cuadrado de binomio diferencia, que es lo mismo que si la escribimos de esta manera. El siguiente video muestra la representación geométrica del binomio suma por su diferencia. Para ello, vamos a considerar un cuadrado del lado A, al que por un lado le voy a sumar b y por otro le voy a restar b. Teniendo entonces la siguiente figura. El binomio suma por su diferencia es equivalente a esta área azul. Esta área azul es equivalente al área de cuadrado rojo menos el área del rectángulo amarillo más el área del rectángulo verde. Pero como la agregué completa, debemos restar el área de ese cuadrado pequeño. Como ese cuadrado pequeño es del lado B, le debemos restar b cuadrado. Si nos damos cuenta acá, estos dos términos se anulan. Por lo tanto, la suma por su diferencia es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. El siguiente video muestra la representación geométrica de un binomio con término común. Para ello, vamos a considerar un rectángulo de lados x más a y x más b. Este rectángulo está formado por un cuadrado de lado x y tres rectángulos, uno de lados a y x, otro de lados b y x y por último otro de lado a y b. Como podemos ver, tenemos un cuadrado y cuatro rectángulos. Luego, el área del rectángulo mayor es igual a la suma del área del cuadrado más el área de los otros tres rectángulos. Para ello, vamos a calcular el área de cada figura. El rectángulo mayor tiene por lados x más a y x más b. Por lo tanto, su área es x más a por x más b. El cuadrado lila tiene por lado x. Por lo tanto, su área es x cuadrado. El rectángulo celeste tiene por lados a y x, por lo tanto, su área es a por x. El rectángulo rosado tiene por lados x y b, por lo tanto, su área es b por x. Y por último, el rectángulo verde tiene por lados a y b, cuya área es a por b.
Bueno, ahora vamos a reemplazar las áreas encontradas en la siguiente expresión que tenemos acá. Entonces, me va a quedar que el área del rectángulo plomo es igual al área del cuadrado lila más el área del rectángulo celeste más el área del rectángulo rosado y más el área del rectángulo verde. Si nos damos cuenta, acá tenemos dos términos que lo podemos asociar de la siguiente manera. Recuerden que multiplicar por la izquierda o por la derecha es lo mismo. X por A es AX, X por B es BX. Luego se obtiene esta expresión que está acá, que no es nada más que el desarrollo de binomio con un término común. Previo a la explicación de la representación geométrica del cubo de un binomio suma, debes recordar que el volumen de un cuerpo geométrico de lados L, H y W, en este caso, es L por H por W. Además, el volumen de un cubo de lado S es igual a S al cubo, puesto que sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, vamos a determinar el cubo de la suma entre A y B, es decir, A más B al cubo. Vamos a considerar un cubo de arista A más B, cuyo volumen es A más B al cubo. Por lo cual, vamos a separar la figura. Luego, el cubo de la suma de A más B es igual al volumen del cubo amarillo, A cubo, más el volumen de la figura verde, que es largo por alto por ancho, es decir, A cuadrado B. Si te das cuenta, tenemos tres figuras iguales, por lo tanto, es 3 veces A cuadrado B. En la figura roja, también vamos a calcular el volumen. El volumen de esta figura es AB cuadrado. Tenemos largo A, alto B, ancho B. Por lo tanto, también tenemos tres figuras iguales. Luego, vamos a multiplicar 3 veces ese volumen, es decir, 3 por AB al cuadrado. Por último, el volumen del cubo azul es B al cubo, puesto que cada arista mide lo mismo, B por B por B. Como puedes observar, el cubo de binomio suma no es nada más que esta expresión que tenemos acá.